Explorando el planeta, el canal donde los rincones más increíbles de la Tierra cobran vida. Hoy te traemos algo más que belleza, una advertencia silenciosa. ¿Te imaginas caminar por calles encantadoras que pronto quedarán bajo el agua o serán tragadas por la Tierra? Este no es el futuro, está ocurriendo ahora. Quédate con nosotros porque en este video descubrirás 5 ciudades hermosas que están desapareciendo lentamente. Una lista que te hará querer visitarlas antes de que sea demasiado tarde. Comenta cuál de estas ciudades te gustaría visitar antes de que ya no existan. 1. Venecia, Italia, la ciudad que se ahoga en su propia belleza. Venecia no solo es una joya arquitectónica, es un poema construido sobre el agua. Sus palacios flotantes, iglesias barrocas y calles líquidas han fascinado al mundo durante siglos. Pero esa misma belleza es ahora su maldición. La ciudad se hunde lentamente y aunque este proceso ha ocurrido desde hace siglos, en las últimas décadas el ritmo se ha acelerado peligrosamente. Estudios recientes indican que Venecia desciende cerca de 1 milímetro por año, pero no es solo el hundimiento lo que preocupa, el nivel del mar también sube. Esta combinación mortal está provocando un aumento dramático en las mareas llamadas agua alta que inundan calles, plazas y hasta basílicas con frecuencia creciente. En noviembre del año 2019, Venecia sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Más del 80% de la ciudad quedó bajo el agua. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, góndolas flotando dentro de restaurantes, vitrales sumergidos y la emblemática Plaza de San Marcos, convertida en una laguna oscura. 2. Shishmaref, Alaska, donde el hielo ya no protege. A simple vista, Shishmaref podría parecer solo un punto diminuto en el mapa, una aldea perdida entre el hielo y el viento, pero lo que ocurre aquí podría ser el reflejo de lo que viene para muchas comunidades costeras del planeta. Ubicada en una estrecha isla barrera del mar de Chukotka, a menos de 50 kilómetros del Círculo Polar Ártico, Shishmaref ha sido hogar de una comunidad inupiaq durante más de 4.000 años. Su vida gira en torno a la caza, la pesca y una conexión profunda con la naturaleza, pero ahora, ese mismo entorno que les dio vida amenaza con destruirlo todo. El derretimiento acelerado del permafrost, ese suelo congelado que servía de base sólida, ha debilitado las estructuras, agrietado casas y colapsado caminos. A eso se suma la erosión costera provocada por tormentas cada vez más intensas que golpean, sin la protección del hielo marino, que solía mantenerse firme durante el invierno. Ese escudo natural ahora desaparece semanas antes de lo normal. Solo en los últimos 15 años, Shishmaref ha perdido más de 20 metros de costa y varias casas han caído directamente al mar. Se estima que si no se toman medidas drásticas, toda la isla podría desaparecer en menos de 30 años. La situación es tan crítica que en el año 2016, los habitantes votaron por reubicar la ciudad, pero aquí aparece la verdadera pregunta: ¿a dónde se traslada una cultura? ¿Se puede empacar una forma de vida ancestral y mudarla a otro sitio sin perder su esencia? Más allá de las cifras y los gráficos, Shishmaref es una historia viva. Es el rostro humano del cambio climático. Ni teorías ni suposiciones. Aquí los efectos ya son palpables, diarios y dolorosos. Familias enteras viven con la incertidumbre de si su casa seguirá en pie al amanecer. ¿Y tú no habías escuchado hablar de Shishmaref? ¿Será esta pequeña aldea el presagio silencioso de lo que vendrá para ciudades mucho más grandes? 3. Ciudad de México, México, belleza hundida bajo sus propios cimientos. Imagina una metrópoli vibrante, rica en historia, arte, cultura y contradicciones. Una ciudad construida sobre lagos donde las pirámides aztecas conviven con catedrales coloniales y rascacielos modernos. Esa ciudad es la Ciudad de México, una de las urbes más pobladas del mundo y una de las que más rápido se están hundiendo. Sí, aunque parezca increíble, la capital mexicana desciende a una velocidad alarmante, hasta 30 centímetros por año en algunas zonas. Este hundimiento no es nuevo, comenzó hace más de 100 años cuando la ciudad, sedienta de agua para su creciente población, comenzó a extraer intensamente los acuíferos subterráneos. Al quitar el agua que sostenía los suelos arcillosos donde se erige la ciudad, el terreno comenzó a colapsar. El centro histórico, por ejemplo, ya ha descendido más de 9 metros desde el siglo pasado y eso ha dejado consecuencias visibles. Edificios inclinados, calles deformadas, tuberías quebradas, monumentos que necesitan ser reforzados o reconstruidos. Pero lo más preocupante es que este fenómeno no se detiene. A pesar de los esfuerzos por reducir la extracción de agua subterránea, la ciudad sigue creciendo y su necesidad de agua no hace más que aumentar. Los sistemas hidráulicos están sobreexplotados y el cambio climático solo agrava el problema. Más de 20 millones de personas viven sobre una red de grietas, desplazamientos y suelos que ya no pueden sostener su peso. En colonias como Iztapalapa o Tláhuac, los vecinos viven en casas con pisos hundidos, paredes fracturadas y estructuras inestables. A nivel visual, todo parece normal, pero bajo los pies, la ciudad entera está en movimiento. ¿Cómo se puede salvar una ciudad que se está tragando a sí misma lentamente? Y aún más inquietante, ¿será posible que algún día partes enteras de la capital se vuelvan inhabitables? La Ciudad de México no es solo una ciudad que se hunde, es una advertencia, una historia moderna de lo que ocurre cuando no se escucha a la tierra sobre la que vivimos
4. Nueva Orleans, Estados Unidos, bajo el nivel del mar y en cuenta regresiva. Pocas ciudades en el mundo tienen el alma que tiene Nueva Orleans. Sus calles vibran con jazz, su cocina es una fusión intensa de culturas y sus carnavales atraen a millones cada año. Pero bajo esa alegría desbordante hay una verdad alarmante. La ciudad está hundida, literalmente. Gran parte de Nueva Orleans se encuentra hasta 2 metros por debajo del nivel del mar. Para entender lo que significa, imagina vivir en un cuenco rodeado de agua, protegido solo por paredes artificiales. Esos son los diques, enormes muros que separan la ciudad del Golfo de México y del poderoso río Mississippi. Si fallan, el agua entra sin piedad y eso ya pasó. En el año 2005, el huracán Katrina cambió todo. Los diques colapsaron, el 80% de la ciudad quedó bajo el agua, más de 1,800 personas murieron y decenas de miles lo perdieron todo. Las imágenes de techos apenas visibles, de personas sobre las casas esperando ayuda, de cuerpos flotando, aún duelen. Después de Katrina, se invirtieron miles de millones de dólares en reforzar los diques y mejorar los sistemas de drenaje. ¿Pero es suficiente? El nivel del mar sigue subiendo, las tormentas son cada vez más intensas y los suelos de Nueva Orleans, compuestos por sedimentos blandos, siguen compactándose. En otras palabras, la ciudad continúa hundiéndose. Además, el delta del Mississippi, del cual depende su existencia, se está erosionando rápidamente. Cada año, el equivalente a más de 40 campos de fútbol de tierra desaparecen bajo el agua, privando a la ciudad de su barrera natural contra tormentas. Muchos científicos advierten que una futura Katrina podría ser aún más devastadora. Y lo peor, no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. ¿Puede sobrevivir una ciudad tan expuesta? ¿Podrá resistir la próxima gran tormenta? Nueva Orleans es mucho más que un destino turístico. Es una joya cultural, un símbolo de resistencia y una advertencia de lo que pasa cuando una ciudad vive al filo del mar. 5. Bangkok, Tailandia. La perla asiática al borde del colapso. Bangkok no es solo una ciudad, es un universo vibrante donde templos dorados se reflejan en rascacielos de vidrio, donde los mercados flotantes huelen a coco y curry y donde la vida nunca se detiene. Pero mientras los turistas se pierden entre tuk-tuks y callejones, la ciudad entera se hunde centímetro a centímetro. Ubicada en una llanura aluvial, sobre un terreno blando y altamente saturado de agua, Bangkok fue construida sobre una base inestable. El crecimiento urbano descontrolado, la sobreexplotación del agua subterránea y el aumento del nivel del mar han hecho que la ciudad se hunda aproximadamente entre 2 y 3 centímetros por año. Esto puede parecer poco, pero cuando lo multiplicas por décadas, el resultado es alarmante. Muchas áreas ya han bajado más de 1 metro respecto a su nivel original. Y lo más preocupante es que el proceso no se detiene. El cambio climático está haciendo que las lluvias monzónicas sean más intensas, provocando inundaciones cada vez más frecuentes, los sistemas de drenaje están colapsados, los canales rebalsan y barrios enteros quedan bajo el agua durante días. A esto se suma el aumento del nivel del mar en el Golfo de Tailandia, que avanza lentamente, pero de forma constante hacia la ciudad. El gobierno ha propuesto construir diques y muros marinos, pero la magnitud del problema es gigantesca. Bangkok tiene más de 10 millones de habitantes y una economía que representa una parte importante del PIB tailandés. ¿Cómo proteges una ciudad de ese tamaño cuando el enemigo es el mismo suelo en el que está construida? Expertos advierten que si no se toman medidas radicales, Bangkok podría estar parcialmente sumergida en menos de 30 años. Y aunque parezca un escenario distante, ya hay personas que deben usar sandalias dentro de sus casas, construir escaleras flotantes o vivir con la humedad crónica en techos y muros. ¿Será Bangkok la próxima Venecia, pero sin canales turísticos? ¿Puede una ciudad tan majestuosa adaptarse a la furia de la naturaleza y sobrevivir? 6. Yakarta, Indonesia, una capital que se muda por necesidad. ¿Qué harías si tu ciudad estuviera desapareciendo tan rápido que tu único futuro fuera abandonarla? Esa es la realidad de Yakarta, la capital de Indonesia. Una megaurbe de más de 10 millones de habitantes que está enfrentando un colapso silencioso pero acelerado. Yakarta se está hundiendo a una velocidad sin precedentes. En algunos distritos del norte se registra un descenso de hasta 20 centímetros por año, lo que la convierte en la ciudad que más rápido se hunde en el mundo. ¿La razón? Una combinación explosiva, el bombeo descontrolado de agua subterránea, la urbanización salvaje sin planeación, la ausencia de drenaje adecuado y la subida del nivel del mar. La ciudad fue construida sobre pantanos costeros y durante décadas se extrajo agua del subsuelo para alimentar la demanda de su creciente población, pero esa agua era lo único que mantenía el suelo firme. Al desaparecer, el terreno comenzó a ceder. Hoy más del 40% de Yakarta se encuentra por debajo del nivel del mar. Durante la temporada de lluvias, barrios enteros se convierten en lagunas. Las escuelas cierran, las calles desaparecen bajo el agua marrón y los hospitales colapsan.
Para muchos residentes, tener una bomba de agua y una balsa improvisada ya es parte de la rutina diaria. La situación es tan grave que el gobierno tomó una decisión histórica: trasladar la capital. Así nació el proyecto de Nusantara, una nueva ciudad que se está construyendo desde cero en la isla de Borneo. ¿Por qué? Porque Yakarta, según los expertos, no puede sostenerse mucho más. Pero es posible trasladar una capital, pues se puede mover el corazón político, económico y social de un país como si fuera una tienda de campaña. Además, millones de personas seguirán viviendo en Yakarta. No todos podrán mudarse. Entonces, ¿qué pasará con ellos, con sus hogares, sus empleos, su historia? Yakarta es un caso sin precedentes, una ciudad donde la catástrofe ya comenzó y cuyo final aún no está escrito. Es una advertencia global, una prueba viva de lo que ocurre cuando ignoramos los límites naturales por demasiado tiempo. 7. Kiribati, una nación entera que está desapareciendo. No es una ciudad, es un país, una nación insular con bandera, idioma, himno y una fecha de expiración. Kiribati, en medio del vasto océano Pacífico, podría ser el primer país en desaparecer por completo debido al cambio climático. ¿Te imaginas perder tu país sin que haya guerra ni terremoto, sino simplemente porque el mar decidió tragárselo? Kiribati está compuesto por 33 atolones coralinos repartidos en una franja de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de océano. Pero a pesar de su vastedad marítima, sus islas apenas se elevan entre 1 y 3 metros sobre el nivel del mar. Cada año el océano avanza sin retroceso, inundando cultivos, contaminando fuentes de agua dulce y obligando a las comunidades a levantar muros improvisados con sacos de arena. Los efectos ya no son teóricos, hay familias enteras que han tenido que abandonar sus hogares, escuelas desplazadas tierra adentro, cementerios costeros arrasados por las olas. Las mareas altas arrastran la tierra fértil y convierten las islas en franjas cada vez más delgadas, como si alguien borrara lentamente sus bordes con una esponja de agua salada. El gobierno de Kiribati, consciente del futuro inminente, compró tierras en Fiji para que su población tenga un lugar donde vivir cuando sus islas se vuelvan inhabitables. Pero aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué significa ser un país si ya no tienes tierra? ¿Puede una nación existir sin territorio físico? Además del drama ambiental, está el drama de identidad. Kiribati no es solo arena y cocoteros, es cultura, es lengua, es espiritualidad, es historia milenaria. Y todo eso está en riesgo de diluirse en el exilio. Este no es un tema para el futuro, es el ahora. Kiribati es un espejo donde otras islas y ciudades costeras del mundo deberían mirarse. Si hoy le pasa a ellos, ¿quién será el siguiente? Italia, belleza al borde del volcán. Cuando uno piensa en Nápoles, piensa en calles estrechas llenas de vida, en pizzas humeantes recién horneadas, en miradores con vistas al Mediterráneo, pero lo que pocos turistas saben es que esta ciudad italiana descansa sobre un monstruo dormido, un supervolcán activo llamado los Campos Flegreos. A diferencia del famoso Vesubio que destruyó Pompeya en el año 79, los Campos Flegreos no son un cono volcánico tradicional, es una caldera volcánica que abarca más de 120 kilómetros cuadrados bajo la ciudad y el mar. Y lo más inquietante es que ha estado mostrando señales de actividad creciente en las últimas décadas. Desde la década de 1980 se han registrado miles de microsismos, elevación del terreno en varias zonas de Nápoles y un incremento en las emisiones de gases volcánicos. Esto ha hecho que científicos italianos e internacionales eleven el nivel de alerta volcánica, ya que todos estos indicios apuntan a una reactivación. Pero aquí viene el dato que más impacta: los campos flegreos son capaces de una erupción tan potente que podría afectar no solo a Italia, sino a toda Europa. La última gran erupción hace unos 39.000 años fue una de las más devastadoras de la historia geológica del planeta y pudo haber tenido efectos sobre la población neandertal en Europa. Hoy en día, más de 500.000 de personas viven directamente sobre esta caldera, muchas sin siquiera saberlo. Y aunque no se puede predecir cuándo ni cómo ocurrirá una posible erupción, los estudios actuales no descartan una activación en las próximas décadas si la presión magmática sigue acumulándose. Las autoridades han implementado planes de evacuación, pero ¿puede realmente evacuarse una ciudad tan densa como Nápoles en cuestión de horas? Nápoles es un lugar donde la belleza, la historia y la tragedia conviven en un delicado equilibrio, un lugar donde cada calle puede esconder una historia y también una grieta. Estaremos presenciando la cuenta regresiva de otra Pompeya moderna. 9. Ámsterdam, Países Bajos, ganándole al agua por ahora. Ámsterdam es una de las ciudades más encantadoras del mundo. Sus canales perfectos, arquitectura simétrica, bicicletas por todas partes y una vida cultural vibrante la convierten en un símbolo de equilibrio entre modernidad y tradición. Pero lo que muchos no saben es que gran parte de Ámsterdam no debería estar ahí. Según la naturaleza, más del 40% de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar, y Ámsterdam como capital está justo en el corazón de ese desafío. La ciudad no flota, pero casi sobrevive gracias a una red extraordinaria de diques, compuertas, estaciones de bombeo y una ingeniería hidráulica considerada una de las más avanzadas del planeta.
Pero incluso la tecnología tiene límites. El aumento del nivel del mar, impulsado por el deshielo de los polos y el cambio climático global, está comenzando a poner en jaque este delicado equilibrio. Según estudios recientes, si las temperaturas globales continúan en ascenso, partes de Ámsterdam podrían estar en riesgo crítico de inundación antes de que termine este siglo. Además, las tormentas en el Mar del Norte son cada vez más agresivas. Si una sola falla ocurre en los sistemas de defensa hidráulica, como en compuertas o estaciones de bombeo, una gran parte de la ciudad podría inundarse en cuestión de horas. El gobierno neerlandés ya trabaja en nuevas estrategias, crear espacios para el agua, diseñar barrios flotantes, fortalecer los muros de contención e incluso rediseñar barrios completos para hacerlos resilientes, pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más podrá una ciudad desafiar el curso natural del agua? Ámsterdam no es solo una ciudad bajo amenaza, es también una inspiración, una demostración de lo que el ingenio humano puede lograr cuando se une con urgencia y visión. Pero incluso aquí, en este modelo de adaptación climática, la advertencia es clara, el agua siempre busca su... ¿Cuánto poder tienes, perdedor? ¿1 millón? ¡No pasarás! A menos que tengas como 10 millones. Sí, búscate otro asiento, perdedor. A few days later. Sal de mi asiento, Tomasito. ¿Cómo me llamaste? Ahora tengo 10 millones de poder, así que largo. ¿Qué? camino, y tarde o temprano lo encuentra. 10. San Juan de Marcona, Perú, sepultada por la arena. En la costa sur del Perú, entre el desierto y el mar, existe una ciudad olvidada por muchos, pero abrazada por el viento, San Juan de Marcona. Conocida por sus playas rocosas, su puerto minero y su paisaje surreal, esta ciudad vive una transformación silenciosa y aterradora, está siendo tragada por la arena. A diferencia de otras ciudades que enfrentan el agua como amenaza, aquí el enemigo es el polvo. Las tormentas de arena han comenzado a avanzar con fuerza sobre las calles, techos y plazas. Casas abandonadas por la minería o la migración están siendo lentamente cubiertas por dunas que se mueven como olas secas, silenciosas e imparables, pero este fenómeno no es del todo nuevo. San Juan de Marcona siempre ha estado rodeada por el desierto de Nazca, una de las regiones más áridas del planeta. Lo que ha cambiado es la velocidad, el viento sopla más fuerte, las lluvias son más escasas y la desertificación avanza con agresividad. Hoy viajamos a 10 destinos hermosos y condenados, ciudades llenas de historia, cultura, arquitectura, gente, lugares que quizás dentro de algunas décadas solo existan en fotografías antiguas o en los recuerdos de quienes las visitaron. Y eso, más que una simple curiosidad, es un llamado urgente a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Cuántas maravillas estamos perdiendo en silencio entre el avance del mar, las grietas invisibles del suelo o el olvido que arrastra el viento? En Explorando el Planeta, no solo buscamos mostrarte sitios espectaculares, sino despertar una mirada más consciente, más sensible y más real sobre lo que está ocurriendo allá afuera. Porque viajar no es solo mover el cuerpo, también es mover el alma, conectar con lo que podríamos perder si no actuamos a tiempo. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos de corazón. Significa que hay una parte de ti que nos